Una noche junto a la laguna de Toala. Salimos de la casa de Adriana aproximadamente a la 1 de la tarde. Para las 4 estaba ya instalada la casa de campaña a unos 30 metros de distancia de la laguna. La mayoría de los visitantes recogían ya su basura y las cosas de las que se habían servido para cocinar. Algunos niños todavía volaban sus papalotes. Un delgado manto de nubes encapotaba el cielo. El viento se sentía helado. Lo primero que hicimos después de estar instalados fue comer. Con el viento llegaba ocasionalmente un sugestivo olor a carne asada. Nosotros solo llevábamos atunes. El lugar empezaba a vaciarse. El viento intensificaba su gelidez y su fuerza. A las 6 de la tarde estábamos solos. La oscuridad comenzaba a desplegarse sobre el lugar. A lo lejos se difuminaba la última claridad del día. Leonardo sacaba las cervezas que habíamos comprado. Cuando llegaron unos policías de la montada, nos preguntaron si ya íbamos a retirarnos. Dijimos que pronto lo haríamos. Por supuesto mentimos. Afortunadamente no se dieron cuenta de las cervezas. No regresaron. Así que bebimos. Nos daba alegría ser los únicos humanos en tantos kilómetros. La noche ya había consumado su oscuro abrazo. Reíamos y hablábamos estrepitosamente. Las únicas luces las emanaba rítmicamente algunas luciérnagas, pero un resplandor más grande y que no era intermitente se movía hacia nosotros. Escondimos las cervezas y callamos. Era un hombre de baja estatura, de aspecto torvo y enfermo. Dirigió la molesta luz de su linterna directamente a nuestra cara para escudriñarnos. Comenzó a proferir palabras coléricas que ninguno de nosotros entendió. Jorge no pudo contener la risa que le causaron las palabras y los gestos furiosos del viejo. Ya no habló y se marchó deprisa. Entonces todos reímos. Pero el viejo regresó corriendo en pocos minutos cargado de una garrafa. La destapó y nos roció con lo que contenía: gasolina. Leonardo corrió hacia él y lo tiró con un golpe en la cara. Él dijo que nos calmáramos, que ese era un lugar muy peligroso y debíamos irnos. En su chamarra llevaba una antorcha. Seguramente pretendía quemarnos. Se fue corriendo. Nos quitamos la ropa que había rociado y le echamos agua de la laguna. Mojamos también la casa de campaña. Ya no estuvimos a gusto. Temíamos que en cualquier momento regresara con más gente, aunque hubiera sido más peligroso que nos fuéramos de ese lugar tan tarde. No teníamos otra opción más que esperar. Aún con sueño, no podíamos dormir sabiendo que ese carcamán podía regresar y quemarnos sin ningún problema mientras estábamos dentro de la casa de campaña. Debían ser más de las 12 de la noche cuando vimos una luz descendiendo desde lo más alto del cerro hacia el que había huido el viejo. Pensamos que era él. Descendía muy aprisa. Nosotros buscamos palos y piedras por si era necesario. Esperamos. La luz se detenía por momentos, también repentinamente dejaba de verse y luego aparecía en otro sitio. Así duró casi 1 hora. Llegamos a creer que ya no bajaría cuando la luz se apagó como por 15 minutos. Después la vimos de nuevo casi a las faldas del cerro. Nos miramos con miedo los unos a los otros. Se escuchaban ladridos, muchísimos ladridos. Alcanzamos a entrever a unos 40 metros a un hombre altísimo, robusto, acompañado de una jauría de enormes perros. Venían hacia nosotros. El hombre emitió un sonido raro, inhumano, y los perros comenzaron a correr, gruñendo. Aterrados y sin tener más alternativa, les arrojamos las piedras que habíamos contado. No era que falláramos en la puntería, pero misteriosamente las piedras nada les hacían. Los perros ya estaban a 2 metros de nosotros cuando el imponente hombre alzó los brazos. Pasaba toda nuestra vida por nuestra mente viendo el inminente ataque de los perros y desaparecieron. Eran espectros. Estábamos pálidos y enmudecidos. El frío y el miedo eran insoportables y no podíamos irnos de ahí sino hasta que amaneciera. Escuchábamos de repente a lo lejos a la jauría aullando y temíamos que volvieran. Nos maldecimos por haber optado por ese lugar, y ya estando en él, decidir pasar ahí la noche. Añoramos el inocuo tedio de la ciudad y de nuestras casas. Pasamos 2 horas tiritando de terror y de frío. Algunos debilitados empezaban a cabecear.
El silencio era escasamente interrumpido por algunas palabras entrecortadas entre nosotros y el chirrido de algún grillo. Comenzábamos a creer que los peligros habían cesado cuando se escuchó que algo emergía del lago. Aguzamos el oído. Era algo que nadie de nosotros había escuchado antes, como si caminaran sobre el agua. Se acercaba. Alcanzamos a divisar dos pequeños puntos rojos que avanzaban, salían del agua. Entonces le distinguimos una mujer de largo cabello oscuro, desnuda. Los puntos rojos eran sus ojos. Creímos que era un espectro. Le mirábamos obnubilados. Tras de ella emergieron aquellos feroces perros, avanzando hacia nosotros de manera amenazante. Temimos lo peor. Los perros atravesaron nuestro cuerpo. Azorados, observamos que avanzaron hacia el monte, donde se reunieron con el hombre gigantesco y el pequeño hombre que amenazó a quemarnos. A la mañana siguiente nos alejamos de aquel lugar, quedando dentro de nosotros la sensación de una fuerza sobrenatural. Amigos, los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres disfrutar de más historias, quédate en la permanencia voluntaria, donde recordaremos algunos de los mejores relatos. Retando al maligno. Tendría aproximadamente 10 años de edad cuando a mis manos cayó una revista de corte religioso. Nunca imaginé que en esta publicación, donde había reportajes sobre los misioneros en África, encontraría una de las historias más espeluznantes que hasta el día de hoy recuerdo a la perfección. Eran 5 chicos, 3 hombres y 2 mujeres. Tendrían aproximadamente 20 años de edad. Estos amigos habían planeado ir de fin de semana al bosque para hacer una lunada. Partieron alrededor de las 4 de la tarde, pues el lugar en donde querían acampar estaba retirado de la ciudad. Caminaron por horas, y cuando llegaron a su destino final, sabían que había valido la pena. El sitio era paradisíaco, pues estaban rodeados de grandes árboles y cerca de ahí pasaba un río de agua cristalina. El canto de las aves era el único sonido que se oía a la redonda. La tarde transcurrió sin contratiempos, comieron lo que llevaban y al terminar, 2 de los chicos buscaron ramas secas para hacer una fogata. No faltaba mucho para oscurecer y comenzaba a sentirse algo de frío. Cuando cayó la noche, encendieron el fuego y se sentaron alrededor de este. Comenzaron a narrar historias de fantasmas, pero esto le pareció poca cosa a uno de los chicos, el cual sacó de su mochila una ouija. Grande fue la sorpresa de sus amigos cuando vieron esto. «¡Hey, vamos a jugar!», les propuso emocionado. «Eso me da miedo. Dicen que es cosa del diablo», comentó una de las muchachas. En cambio, uno de los jóvenes se mofó al escuchar esto. «¡Ay, esos son puros cuentos chinos! La verdad no creo ni en los fantasmas ni en esas tonterías». A pesar de la incredulidad de este chico y de la advertencia de su amiga, ellos jugaron. Después de unos minutos, la persona que llevó el tablero logró contactar con un ser que supuestamente habitaba en el bosque. Esta información no les gustó del todo, pues inexplicablemente comenzó a soplar el aire con mucha fuerza, cuando minutos antes todo estaba en calma. El joven, que se mostró escéptico desde el principio, quiso mostrar su valentía retando a este ser. «Si en verdad existes, manifiéstate. ¡Te quiero ver!». Esta acción fue reprendida por sus amigas, que ya estaban espantadas. Ante el nerviosismo de los chicos, decidieron finalizar el juego. Ya había sido suficiente con la tabla ouija. Guardaron el tablero y platicaron de otras cosas para tranquilizarse. El ambiente era otro. El viento que amenazaba con apagar la fogata cesó. Parecía que el resto de la velada sería tranquila, pero de repente, el chico que se había mofado de la tabla ouija comenzó a sentirse mal. «Ay, me duele mucho la cabeza. Tengo fuertes punzadas». Sus amigos se acercaron a él para auxiliarlo y notaron que ardía en fiebre. Parecía que se trataba de un fuerte resfriado. A los pocos minutos su estado empeoró. Comenzó a vomitar
y a quejarse de un dolor que corría por todo su cuerpo. «Debemos regresar a la ciudad y llevarlo al médico», sugirió uno de los amigos. Y así lo hicieron. Emprendieron el regreso a la ciudad, pero el joven empeoró. Avanzaron pocos metros y él decía sentirse cada vez más débil, que ya no podía sostenerse de pie. Ante la situación crítica en la que estaba su amigo, decidieron ahí dejarlo e ir por ayuda, pero no lo dejarían solo. Lo acompañaría una de las chicas. Los demás partieron de vuelta a la ciudad. Tras varias horas y ya casi para amanecer, los chicos regresaron con un médico. Lo que estaban por ver los dejaría con la sangre helada. De un árbol, colgado de una soga por el cuello, estaba su amigo que horas antes había enfermado misteriosamente. Corrieron hacia él para tratar de salvarlo, pero era demasiado tarde. La chica que se quedó a cuidarlo seguía ahí, a un lado del árbol, profundamente dormida. Ellos la despertaron desesperados y le preguntaron qué es lo que había pasado. Cuando ella vio que su amigo estaba sin vida, gritó horrorizada. Ella no sabía lo que había pasado, tan solo que al estarlo cuidando, sintió mucho miedo, porque vio sombras que lo rodeaban. Después, éstas desaparecieron. Recordó también que su amigo seguía acostado, aún doliéndose del cuerpo. Después de unos minutos, ella comenzó a sentir mucho sueño, como nunca había sentido, hasta que finalmente se quedó dormida. No escuchó nada, no supo cómo su amigo, que aún estaba enfermo y se sentía débil, había logrado escalar el árbol y de este colgarse. Esta historia no solo advierte del peligro que representa jugar con la tabla Ouija, sino además de la existencia de seres demoníacos en los bosques, lugares donde se reúnen hechiceros o satanistas para efectuar sus ceremonias. Estos sitios se quedan cargados de energía negativa que a su vez atraen entidades del bajo astral. Por eso, cuando este joven se mofó del ser que se manifestó, este lo tomó como un reto y quiso castigarlo. Las sombras que vio la chica merodeando cerca de ellos eran los seres demoníacos que al final tomaron la vida de este joven. Y así como este caso, me he enterado de otros que tuvieron un desenlace desastroso. Por eso te pregunto, ¿crees que valga la pena jugar con la Ouija? El hombre en el bosque. Cuando era pequeña, esta chica a la que le ocurrió la historia y su hermano, 2 años menor, solían quedarse solos en su casona familiar mientras sus padres trabajaban. Vivían en el campo, en una casa grande. Uno de esos días, decidieron salir a jugar fuera y terminaron paseando por el bosque, al norte del pueblo donde vivían. Un día, ambos niños vieron a un hombre sentado en una piedra. En lugar de tener miedo, la curiosidad les hizo acercarse. Aquel hombre era un anciano que vestía una túnica larga y blanca, igual que su larga barba que le llegaba hasta el pecho. El hombre les vio y les hizo un ademán para que se acercaran. Los niños, confiados, se acercaron al extraño y curiosamente se sintieron muy a gusto desde el primer momento, como si transmitiera su propia paz. Sin hablar, el anciano con pinta de profeta alzó las manos y con gesto de preocupación las posó sobre la frente del pequeño, el hermano menor, que en ese momento tenía 6 años. Cerró los ojos y murmuró algo que ninguno de los 2 niños pudo entender. Después se alejó de los niños y desapareció en el bosque. Al día siguiente, aquel hombre fue encontrado muerto por causas naturales bajo un árbol.